Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos al desarrollo de una nueva semana de actividades. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Dicen buenas Licenciado, noches. buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están mis estimados estudiantes, mis estimados compañeros, amigos? Bienvenidos. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes a través de este medio de comunicación electrónico que nos permite noche a noche estar interconectados dentro del desarrollo de las actividades que tenemos planificadas. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al área de ciencias sociales. Y como es de costumbre, iniciamos este recorrido de estas actividades presentando el material para el desarrollo de la tarea. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 7, Innovaciones Científicas y Tecnológicas del siglo XX, el tema central de la unidad. El tema número 1, vamos a ver el siglo XX. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, y a continuación tienen las instrucciones, una tarea bastante pequeña. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 7, tema número 1, para poder desarrollar estas actividades. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer dentro de las actividades para esta semana? Dice lo siguiente, responda a las siguientes preguntas. Primero dice, enliste 10 inventos importantes del siglo XX. La siguiente dice, menciona 5 cambios importantes que ha logrado el Internet en la hoja de trabajo. Esto es adicional, otra actividad. En la hoja de trabajo dibuja 5 electrodomésticos inventados durante el siglo XX. Son una, dos, tres actividades que ustedes tienen que hacer, bastante fáciles, bastante didácticas para el desarrollo de la tarea correspondientes a esta primera tarea correspondiente a la unidad número 7. Recuerden que los trabajos son 100% escritos, tienen que ser claros y ordenados de acuerdo a lo que se les está solicitando. Para ello, fundamental que en la parte superior de la hoja donde ustedes van a desarrollar su tarea, desarrollen el rotulado cumpliendo con todos o completando todos los datos que se les soliciten el mismo. Una vez que hayan hecho esto en la parte superior de su hoja, a continuación desarrollan el contenido de su tarea. Tienen que leer en relación para que el contenido de la tarea cumpla con los requerimientos que pide la institución. Ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad número 7 con el tema del siglo XX, correspondientes a la semana 1 del 19 de febrero del 2024. Esa tarea permite entregas desde el 19 de febrero, a la fecha límite de entregas del 31 de marzo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de abril. Tienen, como estamos iniciando esta unidad, tienen todo el tiempo pertinente. Adicional a esto, una vez que se les ha indicado que cómo es lo que tienen que desarrollar la tarea, pasamos a la siguiente etapa. Y antes de eso, les informo que las tareas correspondientes a la unidad número 5 ya se encuentran calificadas. Como ya hemos terminado la unidad número 6, estamos a la espera que a ustedes en los próximos días ya se les abra el test correspondientes a la unidad número 6, así que deben estar pendientes. Por favor, cumplan a tiempo con todas las obligaciones que ustedes tienen como estudiantes para que no no exista ese represamiento en el momento que ustedes necesiten dar el test. Les recuerdo que es obligatorio que todo el mundo tiene que dar. Si ustedes no rinden exámenes, ustedes empiezan a tener dificultades para el final. Así que por favor cumplan a tiempo con todas estas actividades y responsabilidades que ustedes tienen con la institución. Vuelvo y repito, la unidad número 5 se encuentra calificada todas las tareas, calificado ya, se encuentran asignadas notas en cada una de las tareas de ustedes y ustedes ya la pueden seguir revisando en su aula virtual. Sobre cada una de las tareas ahí se encuentra el puntaje que han alcanzado, que han logrado en cada una de sus tareas. Listo, señores y señores, una vez que se les ha informado esta parte en función del desarrollo académico de cada uno de ustedes, iniciamos el contenido de la presente actividad. Vamos a ver el material de apoyo. Buenas noches, licenciado.
¿Cómo está? Muy buenas noches, compañerita. Bienvenida. Entonces, iniciamos el desarrollo de esta actividad presentándoles, obviamente, el material de apoyo y el contenido, que es lo que nosotros vamos a tratar. Y en este caso, como teníamos ya en el material de la tarea, el tema central son las innovaciones científicas y tecnológicas durante el siglo XX. El siglo XX se presenta como uno de los espacios de tiempo más preponderantes en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Se han desarrollado una serie de aparatos, una serie de inventos, dentro de ellos el Internet, que nos ha permitido no solamente en un inicio enviar correos de texto, enviar determinadas imágenes, tener una conexión bastante híbrida, y más bien hoy en día tenemos una comunicación mucho más versátil, donde podemos incluso comunicarnos en tiempo real, como lo que estamos haciendo hoy en día. Nosotros, cada uno de ustedes están a miles de kilómetros donde se está originando la señal. En mi caso, yo soy quien origina la señal, y cada uno de ustedes están interconectados y recibiendo toda la información pertinente. Esto es uno de los avances bastante importantes dentro del desarrollo de las telecomunicaciones, y el tratamiento y la transferencia de información es fundamental. Y obviamente, concomitante a esto, han existido otros inventos adicionales que han permitido que esto se desarrolle, como es la electrónica. Sin la electrónica, la construcción de placas, la construcción de estructuras de circuitos, no hubiese sido posible esta comunicación, que ustedes prendan un televisor, que ustedes prendan una computadora, que ustedes prendan o algún tipo de electrodoméstico, un equipo de sonido, hoy en día incluso lavadoras, se encuentran interconectados con una serie de circuitería que está desarrollado dentro de la electrónica. Esto ha permitido generar esta versatilidad para que el Internet, para que la informática también pueda fluir a través de cada uno de los aparatos electrónicos, de los medios electrónicos mediante los cuales rebota la señal. Y nuestros teléfonos, recordemos que hace unos 20 años atrás, un poco más, sí, más o menos 20 años atrás, nuestros teléfonos eran estáticos. Si nosotros hablamos de los años 90, nuestro teléfono era fijo, estaba en nuestra casa, tenía una gran rueda con números donde nosotros teníamos que marcar, teníamos que hacer una serie de cosas, no podíamos enviar imágenes, no podíamos enviar texto, no podíamos hacer nada, sino solo llamadas, ¿no es cierto? Hoy en día se han incorporado un solo aparato, un solo dispositivo, una serie de electrodomésticos que estuvieron en algún momento sueltos, como podemos ver, la cámara de fotos, la filmadora, una calculadora, procesamiento de datos hoy en día con los teléfonos inteligentes, videollamadas y una serie de cosas más que se han acoplado en un solo elemento, un solo dispositivo. La ciencia ha ido avanzando, especialmente dentro del área de la tecnología y especialmente durante el siglo XX, y esto ha permitido que hoy gocemos de determinados beneficios en función de los avances tecnológicos que se han venido desarrollando para el mejoramiento y también para el ocio de la humanidad. Todo esto nos ha dado el facilismo. Antes, cuando estábamos en el colegio, nosotros teníamos que ir a las bibliotecas a consultar, teníamos que ir hasta determinadas bibliotecas públicas, otras privadas, para que nos presten un libro y ahí ponernos a leer, ponernos a hojear para poder encontrar la información. Hoy en día es mucho más versátil, simplemente usted en el buscador, en el navegador, en los diferentes navegadores, el que más se utiliza, el Google y también Mozilla, son los más utilizados dentro del área de la informática. Nosotros ponemos cualquier cosa, podemos poner recetas de cocina, podemos poner medicina natural, podemos poner una serie de cosas, una infinidad de información, y el Internet nos va a devolver toda la información que nosotros le estamos solicitando. Ya no necesitamos ir a ningún lado, hay mucha información que era considerada tabú, que era considerada reservada, que hoy en día a través del Internet tranquilamente podemos encontrar, tranquilamente podemos visualizar. Obviamente, no toda la información que se encuentra en el Internet es verídica. Al ser un código abierto, al permitir que todo mundo que cualquier persona pueda crearse un blog de notas y subir cualquier tipo de información, no toda la información es verídica y efectiva de la que se encuentra en el Internet. Así que hay que tener cuidado, hay que razonar, hay que pensar mucho en cosas determinadas, en cosas
que son delicadas, nosotros tenemos que primero analizar bien antes de tomar decisiones dentro del área de determinados blogs de información, determinadas actividades que se encuentran en Internet. Mucha de la información en Internet está al 100% equivocada. Y obviamente hay que tener los cuidados pertinentes. Hoy en día ustedes han visto que ha proliferado, especialmente a partir de la pandemia del COVID-19, que empezaron a desarrollarse, a utilizarse más las herramientas tecnológicas y especialmente el Internet, se generó en lo que es la ciberdelincuencia. En la ciberdelincuencia existen muchas páginas, muchas estructuras, las cuales pueden ser perjudicial para el desarrollo de nosotros, pues en lo personal, en lo psicológico y sobre todo también en lo económico. Podemos ser víctimas de estafas, es que tienen que tener mucho cuidado. Así como la tecnología es buena, también es un poquito peligrosa y muchas veces también perjudicial. Dentro de estas características vamos a analizar en el siglo XX qué es lo que suscitaba. En el siglo XX se produce un desarrollo tecnológico extraordinario. Aparecen los primeros aviones, la electricidad llega a las ciudades y a las fábricas, nace la electrónica que propicia el nacimiento de los primeros ordenadores personales hacia el año 1980, que estamos hablando de los primeros computadores. Nace y se desarrolla la tecnología nuclear, eso quiere decir las primeras armas biológicas, armas nucleares. La medicina experimenta grandes avances que prolongan la calidad de vida y la edad de las personas o del ser humano. Nace y se desarrolla la tecnología espacial que coloca satélites artificiales en órbita en los años 1957. El hombre llega a la Luna en el año 1969 y se lanzan las ondas interplanetarias, se desarrollan las grandes redes de comunicación telefónicas fijas y también las móviles. Empiezan ya a ver los teléfonos móviles. Aparece el Internet hasta el año de 1967, que tiene una información importante, de pronto por ahí una pregunta de examen. ¿Cuándo aparece el Internet? Aparece en el año de 1967 y el correo electrónico hasta el año 1978 y la www, que es la World Wide Web, que obviamente es la gran masa que es el icono, es la base fundamental dentro de las telecomunicaciones dentro de Internet. En esta época aparecen muchos inventos e innovaciones tecnológicas, como por ejemplo la radio, fundamental dentro de los procesos de comunicación, de información, la televisión, el teléfono móvil, las centrales nucleares, los robots, los CDs, los DVDs, el cine, los microprocesadores que cambiarían, revolucionarían todos los procesos electrónicos, los ordenadores personales y sobre todo los electrodomésticos que simplificarían las actividades de las amas de casa dentro del hogar. Entonces son cosas fundamentales que se han venido desarrollando. Y dentro de esta primera etapa vamos a hablar sobre el Internet. No podría fallar, aunque el alcance del Internet entre la población fue tímida en los años 90, ya anticipó lo que estaba por venir. Por otra parte, en los círculos de investigación podían valorar las capacidades comunicativas de esta red del Internet, que pronto se expandirían explosivamente y cubrirían todo nuestro planeta. Dentro de los avances tecnológicos, especialmente dentro de la medicina, podemos observar el escáner. ¿Qué es el escáner? Prácticamente son los rayos X. Cuando nosotros sufrimos una fractura, cuando tenemos alguna complicación que no es fácil observar a simple vista, nosotros tenemos que recurrir, o los médicos recurren a este procedimiento, a este aparato electrónico que permite ver dónde se encuentra el problema. En este sentido, las aplicaciones médicas de los escáneres han permitido tratar infinidad de problemas de salud que de otra forma hubiera sido imposible. La capacidad de ver más allá de la piel, los huesos, los vasos sanguíneos, ha puesto un avance impresionante para la medicina. Y dentro de eso no solamente esta parte, sino también una serie de quirófanos, una serie de actividades que han permitido el desarrollo bastante fundamental dentro del tratamiento de la salud de la humanidad, lo que ha prolongado, ha garantizado la prolongación, el alargamiento del tiempo de vida de cada uno de nosotros, de las personas. En relación a las autopistas, el desarrollo del automóvil fue fundamental.
El automóvil, obviamente, viene de un proceso de evolución. Los primeros pobladores, dentro de los primeros imperios, desarrollaron o inventaron la rueda. La rueda les permitió crear los primeros carruajes rudimentarios. Esos carruajes rudimentarios obviamente fueron evolucionando hasta transformarse en el automóvil. El automóvil primero, el primer automóvil que no tuvo mayor aceptación, obviamente por su peso, por sus características, que fue igual, que tenía el mismo principio de la primera locomotora, que fue a base de carbón, que se desarrollaba su movimiento. Posteriormente, el desarrollo de motores hizo que lo incorporaran un motor a combustión. Eso le dio una revolución total a los diferentes métodos de transporte, pues eran mucho más precisos, eran mucho más rápidos, eran mucho más eficaces en el transporte de personas y de alimentos de carga. Entonces, eso hizo que se acortaran tiempos y distancias y se dinamizara el comercio. Si decimos que el automóvil era uno de los desarrollos más importantes, lo cierto es que su utilidad descendería bastante si no existieran las autopistas, eso quiere decir las carreteras. De nada hubiese servido la invención del automóvil y fue necesario construir las carreteras por donde van a circular los automóviles. ¿Qué son las autopistas? Las autopistas son arterias de varios carriles que conectan los puntos más importantes entre un país y que soportan un tránsito constante de vehículos. Entonces fue fundamental el desarrollo. Algo que les encanta bastante a las mujeres hoy en día, a todos en general, porque simplifica el tratamiento también y procesamiento de nuestros alimentos. Estos son los electrodomésticos, el ahorro de tiempo y de esfuerzo en las tareas del hogar ha sido inmenso gracias a los electrodomésticos. Estos aparatos a los que ya estamos acostumbrados lavan la ropa por nosotros, lavan también la vajilla, permiten cocinar o calentar los alimentos. En esta categoría están incluidos los dispositivos tales como la tostadora o también las batidoras que también se incorporan al tratamiento y procesamiento de alimentos. Entonces, es fundamental. Hoy ya no tienen las amas de casa que estar cortando, que estar picando. Simplemente en este tipo de electrodomésticos ustedes pueden procesar sus alimentos mucho más versátil y rápido, ahorrando tiempo, esfuerzo y también dinero. Otro de los avances bastante importantes dentro de este siglo son las naves espaciales. Pues el 4 de octubre de 1957, en una llanura de Kazajistán, la Unión Soviética lanzó al espacio el primer satélite, el Sputnik. En las décadas siguientes, alrededor de nuestro planeta, se pondrán en órbita un buen número de satélites básicos para todo tipo de comunicaciones, mientras que las naves espaciales continuarán sirviendo a la ciencia dentro del proceso de investigación y de desarrollo de nueva información en los diferentes cuerpos celestes que se encuentran en nuestro espacio. Entonces, en ese sentido, ustedes verán que prácticamente los satélites artificiales prácticamente nos permiten gozar y disfrutar, por ejemplo, de esta conectividad que hoy estamos desarrollando en clase. ¿Qué es lo que hace nuestra señal de nuestra computadora a través de las diferentes estructuras electrónicas de nuestra computadora, por ejemplo? Reciben la señal del Internet a través de códigos que son programados en informática. Estas señales viajan a través del aire, del aire, necesariamente tienen que rebotar en un satélite que se encuentra fuera de nuestro planeta y de esa manera se rebota y vuelve a interconectarse a otro dispositivo. Esto es, a cada uno de los dispositivos que ustedes están interconectados en este momento. Prácticamente es una malla invisible la cual nos está conectando o nos está interconectando en este momento para poder disfrutar de esta comunicación. Esto en cuanto a los avances tecnológicos que nosotros hemos podido ver. Vamos a ver otros adicionales, otros más que son importantes tratar, que son importantes tomar en cuenta dentro de este proceso de desarrollo que ha tenido el hombre. El hombre ha ido, en sí, el hombre es investigador.
El hombre es curioso, el hombre cada vez que los trabajos se han puesto duros, se han puesto difíciles, él ha buscado la forma de simplificar esos trabajos, de desarrollar determinados inventos que mejoren la calidad de vida, que mejoren, simplifiquen el trabajo que en otros tiempos era esforzado y otras características más que nos han mejorado la calidad de vida en la actualidad. Se siguen los mejores inventos se siguen desarrollando, siguen avanzando. En el caso, por ejemplo, volvamos a topar el tema de los automóviles, de todos en el sector de la transportación. Ustedes verán que hoy en día, con el auge de la generación de la electricidad, nosotros en la actualidad nosotros ya contamos con autos eléctricos, los cuales prácticamente de a poco van dejando el motor de combustión como un medio de generar fuerza para el movimiento del vehículo. Entonces eso es importante, todos estos eventos se van avanzando. Hay una serie de aditamentos que van teniendo los automóviles, los que les hacen un avance significativo dentro de la ciencia y la tecnología, en este caso, dentro del campo automotriz. En este caso, dicen, sido muchos los avances tecnológicos que ha dejado el siglo XX. Pese a no ser fácil definir cuáles han sido los más influyentes, la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos ya ha hecho este ejercicio que puede servir como referencia dentro de los avances tecnológicos. La agencia gubernamental propone 20 inventos o desarrollos tecnológicos que han dibujado el perfil del siglo pasado. Hay de todo, desde los ordenadores a la mecanización de la agricultura. En este espacio vamos a ver los 10 inventos más preponderantes dentro de la historia. Y arrancamos con el primero, la generación de la electricidad. Este es fundamental, esta es la base. Si no se hubiese inventado la electricidad, que un inicio cambió las velas que permitían alumbrar por las bombillas eléctricas, prácticamente no se hubiese generado el resto de avances tecnológicos como la computadora, los electrodomésticos y otros aditamentos más. La generación de electricidad fue fundamental para el desarrollo de los avances científicos y especialmente dentro de la evolución de la industria, dentro del proceso económico de la humanidad. La electricidad ya se empleó ampliamente en la segunda revolución industrial a finales del siglo XIX, pero aquí se trata de la expansión de esta forma de energía en las sociedades del siglo XX. Hoy en día la electricidad maneja nuestras vidas cotidianas. ¿Qué fuera si nosotros no tuviéramos electricidad en este momento? No pudiéramos encender nuestro televisor, no pudiéramos cargar nuestro teléfono, ya nos quedamos incomunicados. No podemos prender nuestra computadora, un simple foco para que nos alumbre y ya no podemos utilizarlo. Tendríamos que regresar a la época antigua, a inicios del siglo XIX, donde se utilizaba candelabros para poder alumbrar. Entonces la electricidad es 100% demasiado útil, por decirlo de esta manera, para el desarrollo de la vida cotidiana, de todas las actividades. Todo se desenvuelve en base a la electricidad. Fábricas, instituciones, los hogares comunes, todos están relacionados dentro de este proceso de circuitería. Hoy en día todas las casas, todos los hogares deben tener fluido eléctrico para poder desarrollar todas sus actividades. El segundo invento más preponderante durante el siglo XX es el desarrollo y el invento del automóvil. De nuevo nos encontramos ante un invento que surgió en las postrimerías del siglo XIX, pero no se desarrolló sino hasta el siglo XX. En los primeros años de la nueva centuria se definió cómo sería el motor y empezó la producción en cadena, en este caso del primer automóvil que fue el Ford T. Hoy en día somos incapaces de imaginarnos una sociedad sin este medio de transporte, porque ya no es solamente de uso personal, sino también tenemos los automóviles o los vehículos también de servicio público, de servicio de transporte de personas dentro de un proceso masivo. Entonces es fundamental el transporte de carga, el transporte de mercadería.
Y no solamente es, si nosotros hablamos de los diferentes medios de transportación, no solamente es el terrestre, es el aéreo, es el marítimo. Entonces, es complementario todo. Los vehículos de tierra obviamente llevan hasta los puertos toda la mercadería, todos los productos, y de ahí obviamente son transportados, son embarcados en los barcos y son llevados hacia otros puertos, hacia el exterior. Esto dinamiza tanto la importación y las exportaciones, dinamiza la economía de cada uno de los países. Los aviones desarrollan el mismo proceso de transportación, tanto de pasajeros como de carga, lo que permite dinamizar y fortalecer los lazos económicos a nivel global. El avión, sin duda, uno de los inventos más importantes del siglo XX es el avión, cuando los hermanos Wright levantaron el vuelo por primera vez en el año de 1903. Pocos se podían imaginar que se estaban reduciendo drásticamente las distancias del mundo. Otra otro invento importante es el tren de agua corriente. Solo hay que pensar un momento para qué haríamos sin agua corriente o potable en el día a día. Los primeros experimentos para crear estas redes en las ciudades datan del siglo XIX e incluso del siglo XVIII, pero no es hasta el siglo XX cuando el urbanismo integra esta necesidad ampliamente. Obviamente la necesidad de tener agua potable y también de tener una tubería de desfogue para las aguas servidas. Es fundamental todo ese tipo de inventos. La electrónica, el pistoletazo de salida de la electrónica llegó en el año de 1948, cuando Bell Telephone Laboratories presentaron públicamente un componente que cambiaría para siempre las máquinas, el transistor. En un momento se dijo que tendría aplicaciones para la radio. Obviamente esto fue mucho más allá cuando hablamos de los diferentes medios de comunicación. En ese sentido, la radio y la televisión, la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos mete en la misma categoría de estos dos inventos. Su importancia y su motivo para estar juntos se puede entender porque representa el advenimiento de los medios de comunicación y más, algo que contagiarían a la prensa cuando la mayoría de la población empieza a estar alfabetizada. La radio y la televisión permitió estar alfabetizado, no solamente tener programas de diversión, de entretenimiento, sino también de desarrollo y crecimiento cultural. La mecanización de la agricultura fue fundamental. Hasta el siglo XIX, inicios del siglo XIX, mitades del siglo XIX, se desarrollaban todos los procesos de arados, todos los procesos de trabajo en el campo eran prácticamente desarrollados a fuerza tanto del hombre como de animales o bestias de carga. Pero con la mecanización de la agricultura se fue dejando de lado todos estos procesos. A principios del siglo XX, en el campo aún se utilizaban bueyes, se sembraba a mano y las jornadas eran agotadoras a cambio de un rendimiento bajo en la producción. La introducción de vehículos a motor y otros instrumentos mecánicos en la agricultura no solo ha mejorado la vida de las personas, sino que también ha propiciado una mayor producción de alimentos, dinamizó, amplió el sector de la producción agrícola. Los ordenadores o computadores, este es otro de los inventos más importantes del siglo XX, que no podría fallar. La vida moderna no se entendería sin los ordenadores personales que se emplean en el trabajo, en los hogares, pero tampoco sin los sistemas formados por servidores y máquinas complejas. Fue en la década de los años 40 cuando surgieron los primeros ordenadores electrónicos capaces de desarrollar las tareas más básicas. A partir de ahí, los dispositivos electrónicos programables han tenido tanta importancia que en el siglo XX se le podría llamar la era de los ordenadores o la era de los computadores. Hoy en día todas las actividades se hacen a través de una computadora y en la computadora igual se ha acoplado todo lo que antes teníamos regados. Teníamos una máquina de escribir, teníamos una filmadora, teníamos una calculadora para desarrollar cuentas, teníamos una serie de cosas adicionales que todos estos aparatos se unificaron en un solo aparato que es la computadora. Y ahí nosotros podemos desarrollar videos, hoy en día desarrollar conferencias, hacer una serie de cosas, digitar documentos,
hojas de cálculo como Excel y una serie de cosas más que ha permitido que el hombre, obviamente, en un solo aparato desarrolle una infinidad de trabajos, multiplicando su productividad. Otra de las actividades que podemos mencionar es el teléfono. Otra vez nos retrocedemos hasta el siglo XIX, cuando Alexander Graham Bell popularizó el teléfono, pero sería en el siglo XX cuando la red telefónica se expandería por las ciudades y entre estas. La evolución de este dispositivo ha enfilado hacia una comunicación inalámbrica que permite a las personas estar siempre localizadas. Ventajas, como también desventajas. Todos estamos localizados hoy en día. Y por último tenemos el aire acondicionado y la refrigeración, fundamentales. El uno para mantenernos frescos en sitios cálidos y el otro para preservar los alimentos. La lista de la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos se refiere sobre todo a su país, donde el aire acondicionado tiene más importancia, si cabe, que en Europa y otras partes del mundo. En lo que sí podemos estar más de acuerdo es que, por ejemplo, en el invento de la refrigeración, el primer frigorífico doméstico surgió en el año de 1913 y a partir de este momento la gente empezó a poder almacenar en sus casas alimentos que antes tenían que comprarlos diariamente porque se echaban a perder. También favoreció la aplicación de nuevos tipos de alimentos, los cuales se podía conservar por mucho más tiempo. Entonces, esos son parte de los inventos que han cambiado, han evolucionado la forma de desarrollar y pensar la humanidad. Nosotros estamos hoy en día, tenemos una evolución dentro de la informática tal que nosotros estamos pendientes de las redes sociales, estamos pendientes de una serie de actividades a través de nuestros teléfonos. Nuestro telefonito hoy en día prácticamente es un microprocesador. Tienen muchos de los teléfonos que nosotros tenemos, especialmente los inteligentes, tienen nanotecnología. Eso quiere decir que tienen nanochips. Cuando hablamos de nanochips, hablamos de microchips, hablamos de unos chips bastante pequeñitos, más o menos como la célula en nuestro cuerpo, pero que permite desarrollar una infinidad de cosas. Son sumamente inteligentes. Prácticamente ustedes verán incluso en China, en Japón, cómo la tecnología está avanzando y adentro del área de la robótica, donde se va reemplazando determinadas labores hacia los robots. Entonces son cosas que van a seguir aumentando, van a seguir apareciendo nuevos inventos y obviamente que va a mejorar la calidad de vida de toda la humanidad. Que hay cosas positivas, así como hay cosas negativas, eso lo tendremos que analizar en otra clase y obviamente tendremos que ir analizando personalmente en cada uno de nosotros, que puede ser positivo y que también puede ser negativo. Como un punto final dentro de la incorporación de la tecnología, es prácticamente la relegación del hombre en los puestos de trabajo. Ustedes verán en las grandes fábricas, donde se ha implementado una evolución industrial, donde la tecnología, donde la informática, la electrónica ha colocado robots en vez de personas para que cumplan el mismo trabajo que hace la persona y obviamente duplicando el proceso de fabricación. Eso ha generado una gran ola de desempleos. Es la parte negativa de la tecnología. Poco a poco, de pronto, el hombre queda en desuso y son reemplazados por las máquinas. Eso tenemos que analizarlo en otra clase. Señoras y señores, hasta aquí llegamos en el desarrollo de la presente clase. Queda explicado todos los temas. Les deseo suerte y nos vemos en la siguiente hora de inglés. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.